Lucas 1:5. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos amén. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Estos son los detalles para que entendamos cuándo va a ser el día del nacimiento del Señor. Dice el versículo 9: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Gracias a Dios por tu palabra. Amén. Présteme la atención por breves minutos. Esto es una enseñanza bien interesante, aún hasta para los amigos que no sean cristianos. Esto es bien importante que entiendan, para que tengan mejor conocimiento de lo que estamos tratando de celebrar. A pesar de que la Iglesia Apostólica Católica Romana le ha puesto como tradición la fecha del 25 de diciembre, no es la fecha exacta del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, pero por lo menos hicieron el esfuerzo de darle un día de cumpleaños, ¿verdad?, en el cual Jesús había nacido. Una de las cosas es que si nosotros, de acuerdo a Oseas, un profeta de los menores, capítulo 6, versículo 4, dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aunque para muchos estas cosas no tengan importancia, para Dios todo lo que está en la palabra es importante. Aún la genealogía, usted sabe lo que son las genealogías. Y fulano era hijo de Sutano, y Sutano hijo de Perencejo, y por ahí para abajo, y usted lee nombres y lee apellidos y cuánta cosa, y usted dice: pero ¿por qué tanto nombre? Bueno, tiene una gran importancia, porque de los 4 evangelios que nosotros poseemos, que es el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas que leímos hoy, y el evangelio de San Juan, de ellos 4, 2 nos dejan saber la línea por la cual Jesús venía y era descendiente. Es importante porque imagínense que usted naciese como nuestros padres en la antigüedad, que antes nacían muchachos, ni siquiera los registraban, no sabían si había nacido, el pobre muchacho con los tiempos no sabía ni qué edad tenía, no había un número de seguro social para la persona, o sea, no existía, en el mundo no existía la persona. Aunque todo el mundo lo conocía, nadie sabía quién era fulano porque ni tenía fecha de nacimiento y le ponían un nombre así, cualquier nombre que yo quisiera, pero no había registro ni seguro social para este individuo. Y por eso Mateo y Lucas, ellos, aleluya, tratan de ponerle una genealogía de dónde venía el Mesías, de quién era descendiente, para que hoy en día nosotros pudiésemos reconocer, aleluya, de qué clase de tribu venía Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, para los que tienen conocimiento de la Biblia, eso quizá no tiene mucha importancia, porque ya usted lo sabe, pero el que lo desconoce va a hacer preguntas: pero ¿de dónde viene Jesús? ¿Y de qué tribu de las 12 de Israel vino? O sea, tiene que haber alguien que informe al pueblo sobre esto. Ahora, lo que me llama la atención es que cuando Lucas, que era un médico, le escribe este tratado, porque Lucas escribió 2 tratados, el evangelio que tiene su nombre y el libro de los Hechos. En cada uno usted ve que cuando comienza en el capítulo 1 de Lucas y en Hechos capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, describí de las cosas que Jesús había realizado. O sea, estos son un historiador. Lucas no era solamente un médico por profesión, sino que también era historiador. Había buscado información para que usted y yo hoy tengamos lo que hoy conocemos como su evangelio. Ahora, él habla y nos da nombre de personajes. Siempre que alguien le habla a usted y no le diga personajes, no lo está dejando, como decimos por ahí, en el aire.
¿Por qué? Porque cuando Lucas habla de personajes, él te está dejando saber cuándo reinó el rey Herodes, para qué tiempo, y en los registros seculares aparece que esto es real. O sea, que esto no fue algo ahí inventado. Es verdad que había un rey que se llamaba Herodes. Es verdad que había otra persona que reinaba justo en su tiempo, y esto le da credibilidad al documento. Usted sabe que si usted lleva un papel falsificado que le pida al gobierno, el gobierno le va a decir, pero aquí no hay algo una evidencia, ¿verdad? Algo que diga que esto es auténtico, que esto es original. Tiene que haber un sello, algo tiene que haber. Bendito sea el nombre de Dios. Pues Lucas busca para que nosotros tengamos esta idea. Ahora, mire lo que me llama la atención. Dice que en el versículo 5, que en aquellos días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote que se llamaba Zacarías. Ahora, este sacerdote tenía una clase. ¿Qué clase? Cuando hablamos de clase, no es clases de escuela, sino que pertenecía a un grupo de un linaje de sacerdotes a los cuales le llamaban las clases de Abdías. Esto me llamó la atención porque yo comencé a buscar de dónde y qué clase y cuándo le tocaba el turno a Abdías ejercer su ministerio. Amén. Y dice que era de la clase de Abdías. El versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Según el orden de su clase. Esto nos va a llevar a la Primera de Crónicas, capítulo 24. En Primera de Crónicas, capítulo 24, David, antes de que su hijo Salomón llegase al reino, él había dividido el orden de servicio de los sacerdotes debido a que no todos podían ministrar al mismo tiempo. Y lo dividieron en 24 grupos. Y a Abdías le tocó el grupo número 8. Oye esto. Por eso es importante observar la palabra de Dios con detalle. Le tocó aleluya, el lugar número 8, en el cual tenía que quemar el incienso en el altar del incienso. Acuérdense que en el templo siempre era dividido en tres lugares: los atrios, la parte afuera; el lugar santo, la parte donde todos se reunían; y el lugar santísimo, que era donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. A este hombre, Zacarías, le tocaba estar en el lugar santo y prendiendo el incienso con especies aromáticas, canela y todo esto que da olor, como nosotros le llamamos popurrí, bendito sea el nombre de Dios, y lo quemaban, y eso da olor en la casa de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Eso tiene un simbolismo. El incienso simboliza oración. Por eso que en Apocalipsis capítulo 4 dice que el incienso son las oraciones que el pueblo de Dios eleva a Dios. Y este hombre, y la Biblia más claro, amado, dice, alabado sea el nombre de Dios, el versículo 10. Si usted me sigue con la Biblia, a mí me gusta enseñar con la palabra cuando traigo enseñanza, porque quiero que aprenda. O sea, no es lo mismo decir la Biblia dice así y yo decir un disparate y usted creerme porque usted ni siquiera lo sabe. Pero cuando yo te digo, sígueme con tus ojitos, la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que estamos estudiando la Biblia. En el capítulo 1, versículo 10 dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera, ¿qué? Orando a la hora del incienso. Oye lo que hacía: oraba mientras él quemaba incienso, porque el incienso y la oración eran sinónimos. Amén. Mientras él quemaba incienso, el pueblo oraba afuera y lo estaba esperando. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué sucede? Que se le apareció un ángel a este hombre en el templo y tiene una conversación. Le tocó, aleluya, a Zacarías el privilegio de hablar con un personaje espiritual. Y cuando habla con el ángel le dice que él va a tener un hijo. Él no le cree al ángel y el ángel le dice: por cuanto no creíste a mi palabra, vas a quedar mudo hasta el día que el niño nazca. 9 meses mudito. 9 meses por no creer. Tremendo, porque cuando el mismo ángel se le aparece a María, el ángel le dice: bendita tú entre las mujeres. Dice la Biblia que María se turbó por la salutación y el ángel le dice: tú vas a quedar embarazada. Y ella dice: ¿cómo puede ser esto? Porque yo no conozco hombre, o sea, soy virgen, yo nunca he conocido hombre. Y aunque ella en el momento
momento no creyó la palabra, a ella no la dejaron muda. Hello. Bendito sea el nombre de Dios. Dios tiene un propósito con todos. Amén, amado. Y trabaja diferentemente con todos. Ahora, ya le dije que Zacarías era de la clase de los grupos de sacerdotes de Abías. David dividió el sacerdocio en 24 clases o grupos, porque no podían todos a la misma vez quemar incienso, no todos podían ir y meterle fuego al altar de bronce, no todos podían estar trabajando, había que ponerlos por turno y cada cual tenía su grupo. Entonces a Abías le tocó, oye bien, la suerte en ese momento de quemar incienso. Y esto le tocó para finales del mes de mayo y principio de junio. Oiga bien esto, porque esto es importante. Para finales de mayo y principio de junio comienza una fiesta que nosotros, si usted estudió la palabra, a esa fiesta se le llama la fiesta de la semana. Y nosotros le conocemos en la iglesia como la fiesta del Pentecostés. Cuando él termina, tan pronto él termina de hacer su oficio, por eso es importante, léase detenidamente el capítulo 1 de Lucas, que ahí va a encontrar la solución a todos los problemas de cuando nació Jesús. Cuando él termina de hacer su oficio, regresa a su casa, porque de Jerusalén a Belén, que era donde vivía también Zacarías, alabado sea el nombre de Dios, y Elizabeth vivían en una de las montes de Belén. Cuando regresa a su casa, el viejito se pone bici con Elizabeth. Hello. Usted sabe, se puso contento el viejito y le dijo: mira, el Señor me envió un ángel, se me apareció y me dijo que íbamos a tener un hijo. Y mirándose el uno al otro, no se iba a producir un hijo, ¿verdad que no? Así que el viejito se puso bici, Benjamín, con la viejita queda embarazada a eso del comienzo del mes de junio. Ok, mira la importancia de utilizar lo que la Biblia nos enseña. Si ella queda embarazada para eso de las primeras 2 semanas de junio, usted cuenta 6 meses: junio, julio, ¿verdad? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 6 meses. Vamos a la Biblia, le voy a traer una enseñanza que le va a ayudar a salir de la duda de que no es en diciembre cuando Jesús nació. Bien, en el mismo capítulo 1 de Lucas, alabado sea el nombre del Señor, el versículo 26, sígame por allá si tiene el versículo 26, Lucas 1:26, dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Allá era donde vivía ¿quién? José y María. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Usted y yo la conocemos como María, pero ella no se llamaba María, ella se llamaba Miriam. ¿Ok? En español le decimos María, pero nunca usted va a encontrar a María en la Biblia original. Es Miriam. Miriam es la traducción que nosotros usamos para María. Era Miriam. ¿Se acuerda que la hermana de Moisés, nosotros le llamamos María también, pero en realidad es Miriam? Entonces ella se llamaba Miriam. Nosotros vamos a dejarla con María para no turbar a nadie. María, el versículo 28 dice: y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, ¿cómo le dijo? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Claro, nosotros le llamamos Jesús, pero ni Pablo ni Pedro, ninguno iba a llamar de Jesús, porque nunca se llamó Jesús. Él se llamaba Yeshua. Imagínense, como en nuestro lenguaje, si usted se llama Juan, pero lo predica a un americano, no le va a decir Juan, le va a decir John, ¿verdad que sí? Pero usted se llama Juan, pero es lo mismo en el diferente lenguaje. Jesús en realidad se llamaba Yeshua, ¿ok? Entonces, el Gabriel no le dice se llamará Jesús, pero sí le dice le pondrá por nombre Yeshua.
Ellos le dirían Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías en nuestra traducción al español. Entonces, ¿qué dice? El versículo 32. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará por siempre. Amén. Ahora, el 34, María le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Y aquí, ahora mira lo que le dice el ángel a María, el versículo 36. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y ¿qué dice? Este es el sexto mes. Oye, lo que te estoy diciendo. Si Elizabeth, que concibió, la mujer cuando concibe es que queda embarazada, en junio, en diciembre, 6 meses después, es que María queda embarazada. Jesús no nació en diciembre 25, posiblemente ella lo concibió en diciembre 25. 6 meses después, le estoy hablando por orden de práctica sacerdotal, porque dice Lucas, en el 8º servicio de Abdías, que le correspondía a finales de mayo y principios de junio, se le aparece que era la señora embarazada en el mes de junio. 6 meses después, Gabriel se le aparece porque Dios le dijo: vete y háblale a esta doncella, a esta virgen, y dile que ella va a quedar embarazada. Y él le dice: tu prima, tu pariente lejana, ya lleva 6 meses de embarazada. O sea que quedó María embarazada del Espíritu Santo en el mes de diciembre. Así que mire, X a diciembre. No es la fecha correcta, pero lo estamos celebrando. ¿A qué se debe la celebración? El 25 de diciembre, para los que han estudiado algo en la escuela y han aprendido, es el día que está más lejano la tierra del sol. Es lo que le llaman el Winter Solstice. Es cuando está más lejos. Es un día que le celebraban a otras deidades, a otros dioses. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando Constantino, que había sido el primer emperador, aleluya, romano, cristiano, porque él quiso unir la religión cristiana con el paganismo romano, alabado sea el nombre de Dios, porque supuestamente en un campo de guerra vio una visión y vio una cruz que le decía: por esta señal obtendrá la victoria. Y Constantino hizo unión de la iglesia con el Estado, que es lo que hoy en día nosotros entendemos. Ahora, de ahí para acá, alabado sea el nombre del Señor, podemos entender, amado, que por esa razón se le da a este día como un día de Navidad. Pero podemos, sí puedo considerar que fue el día de la concepción, cuando ella quedó embarazada de Jesús, un día en el mes de diciembre. Ahora, si contamos 6 meses, o la mujer cuando ya María concibe del Espíritu Santo a los 6 meses de su parienta, que ya Juan tenía 6 meses en el vientre de Elizabeth. Juan, cuando nace para un mes de marzo o abril. Y estamos hablando de Juan, al que le llamaban el Bautista, el que bautizaba las aguas. Cuando Juan nace para eso de la fecha de lo que hoy en día llamamos Pascua o fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Entonces, sí, Juan pudo haber nacido para lo que es la primavera. Pero si contamos desde diciembre, 9 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre es cuando María dio a luz a Jesucristo. ¿Y por qué problema de fecha entonces? ¿Cuál es el problema de fecha? Número 1, Lucas no se queda ahí. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 8, la Biblia dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. En diciembre los pastores no sacan las ovejas. En Israel y en Jerusalén cae nieve como aquí. Y nadie está pastoreando ovejas, mucho menos guardándolas en el campo,
Las ovejas se guardaban. O sea que es ilógico que alguien esté pastoreando y velando ovejas en un invierno afuera. Pero sí, en el mes de septiembre, para lo que llamamos nosotros el otoño, septiembre-octubre, para esa fecha, los pastores cazaban las ovejas con los corderos para que quedaran embarazadas y luego produjeran corderitos para la primavera. Porque en la primavera era que tenían que presentar los sacrificios, alabado sea el Señor, delante del altar de Dios. Mire, tenemos todos los datos bíblicamente por el cual nosotros no necesitamos simplemente creer que esta sea la fecha exacta. Usted lo puede celebrar, todo el mundo lo celebra. Esa es la fecha que la gente ha hecho, del día 25 de diciembre, pero estamos hablando por la palabra, no por tradición. Porque por tradición mucha gente se va al infierno. Hello. Por tradición porque la Biblia dice que el que obedece a Dios entra al reino de los cielos, el desobediente no. Y por mucha gente, por dejarse llevar por tradiciones, pierden salvación. Hello. Ahora, ¿qué día sería para usted conveniente celebrarlo? Usted celebre el día de Navidad como usted quiera. Amén, amado. Pero como vivimos en un mundo, en un sistema que ya tiene una fecha establecida, alabado sea el nombre de Dios, ¿qué sucede? Como ya todo el mundo lo celebra en el día 25 de diciembre, pues nosotros lo celebramos. Pero usted cree que usted tiene que esperar hasta el 25 de diciembre para regalarle un regalito a alguien. ¡Santo! Si usted lo hace todo el año, cuando alguien celebra un cumpleaños, usted le da un regalo. Cuando llega el día de los padres, le da un regalo. Llega el día de las madres, constantemente se regala. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Santo! Amén, pero estamos hablando con base bíblica. Esto no es invento. Es más, cuando el Señor me reveló esto, yo comencé a buscar información rápido. Y le dije, Señor, tú tienes que de verdad comprobarme qué es esto. Y cuando busqué, aleluya, en un periódico de Jerusalén, de un rabino que murió hace años ya, alabado sea el nombre de Dios, que explicaba el orden del oficio de los sacerdotes, decía que este personaje llamado Abdías, que había dividido David en aquel entonces, que le tocaba el turno número 8, era uno de los que ministraba para el comienzo de la fiesta del Pentecostés. Y yo dije, wow, verdaderamente que Dios entonces, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es que seamos ignorantes, es que a veces teniendo los recursos no queremos buscar la información. A veces nos queremos quedar. Yo siempre he dicho a la iglesia, yo no me acostumbro a predicar lo que mi tatarabuelo, mi bisabuelo predicaba, porque si él estaba mal, yo no quiero seguir mal igual que él, ¿no? A mí Dios me ha dado la capacidad de yo coger la palabra, leerla, buscar información, buscar otros recursos y decir, espérate, me enseñaron esto así, pero estaban equivocados, ¿no? Porque usted no tiene que repetir el mismo problema y el mismo error de otro. Mi papá era alcohólico, bebió por muchos años, alabado sea el nombre de Dios. Pero no por eso yo decidí, voy a seguir la herencia de mi padre, seguir otro alcohólico. Pero alguien tenía que romper esa maldición. ¿Entiendes? Lo mismo con la palabra de Dios. Dios nos ha dado, estamos viviendo, amados, en el 2000, ya vamos para el 2020. Y esto que lo despedimos los otros días, el 18. El 18 lo despedimos los otros días y ya vamos a despedir en un par de días más el 19. La Biblia dice, y si los días no fueran, ¿qué? Pero es que ustedes cuando vienen a ver, pero ya estamos en diciembre, ya se está acercando el día de lo que se celebra como Navidad. Y un par de días más ya estamos despidiendo el año. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Le estoy hablando para la iglesia. Porque los amigos, lamentablemente, sin Cristo no van para ningún lado. Aquí solamente se va para el cielo los que tenemos a Cristo. Pero hay esperanza para el amigo también. Amén. Pero hablando de la iglesia, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos preparando para ese encuentro con el Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestro estilo de vida? ¿Estamos agradando a Dios o le estamos dando placer y lugar a nuestros deseos carnales? Estamos en tiempos finales y el Señor, acuérdense de las 10 vírgenes del capítulo 25 de Mateo. En Mateo 25 se habló de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las 10
eran cristianas, poniéndolo en el término de nosotros, porque las 10 eran vírgenes y las 10 esperaban al esposo. Pero 5 lo esperaban en oración, 5 los esperaban con sus lámparas encendidas, 5 lo esperaban buscando a Dios, mientras que las otras 5 vivían como hospedados mismos. Si no la Biblia, si no lo leo, si oro o no oro, y la iglesia está llena de individuos así. Y si tú quieres que en el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor venga por la iglesia y irte para el cielo, tiene que estar velando como las prudentes y no como las insensatas. Amén, amén. Porque así como Él cumplió su primera venida, cumple lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Muchos le decimos el rapto, que es la palabra latín, rapto, pero la Biblia dice arrebatamiento. La palabra griega sería harpazo. Harpazo es cuando usted ve a un niño que está parándose así cerca de la calle y usted ve que va un carro corriendo y ese niño se va a tirar y usted lo agarra por el pelo, por donde sea, lo jala a la fuerza del mismo susto. Eso significa el arrebatamiento. Dios nos va a tener que tomar hacia la brava, porque no somos de aquí. Hay alguien que le va a hacer algo, que se quiere quitar la vida, tirarse frente de un tren o lo que sea, usted lo agarra y lo tira contra el piso amén, porque está tratando de que esa persona no se mate. Aleluya. Así mismo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Dice Dios, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, dice que el Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Oye eso, porque sonará esa trompeta. Los muertos en Cristo vamos a resucitar primero si morimos. Si estamos vivos, lo vamos a recibir en el aire, aleluya, lo que esperamos la venida del Señor. Poderoso Dios. Santo. Ahora, mira qué importante, mira qué importante. Lucas nos deja saber, por medio de un registro de trabajo de los sacerdotes, cuándo iba a ser la fecha del nacimiento del Maestro. Acuérdense, el calendario de usted y el calendario que yo tengo, le llamamos el greco-romano, ¿verdad que sí? No es el mismo que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un calendario totalmente diferente. Ellos tienen 359 días en el año y nosotros tenemos 365 días. O sea que los meses de ellos no tienen, ninguno de los meses del pueblo de Israel tiene 31 días. Nosotros tenemos meses con 31 días. Alabado sea el nombre del Señor. Esto da a entender que la fecha a la cual ellos le llaman, amén, el comienzo del año, hablando del término secularmente, le llaman el mes de Tisri. Tisri viene siendo septiembre-octubre para nosotros. Septiembre-octubre, cuando Jesús pudo haber nacido para el mes de Tisri. Y posiblemente para una fiesta que le llaman la fiesta de los tabernáculos, que viene siendo la última fiesta de las 3 fiestas de otoño. En la primera fiesta del pueblo judío del otoño son las trompetas. La segunda fiesta es el día de la expiación, ellos le llaman Yom Kippur. La tercera fiesta le llaman la fiesta de los tabernáculos. Yo no sé cuántas veces usted ha leído la Biblia y, por ejemplo, en Marcos capítulo 9 dice Jesús subiendo al monte con los discípulos se transfiguró y dice que Pedro le dijo: Maestro, es bueno para nosotros hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías o para Moisés y Elías. Y él le dice, y el Señor le habla: escuchen a mi hijo, por medio de una nube, ¿verdad que sí? Pero 3 enramadas, esas enramadas es lo que se llaman cavernitas, eran lo que ellos llamaban tabernáculos. Ellos hacían y elaboraban estas casas, estos tabernáculos, alabado sea el nombre del Señor. Y ellos sabían, y Jesús sabía de lo que ellos estaban tratando. Pero a Jesús, cuando Isaías lo profetizó en el capítulo 9, versículo 14, y digo: porque la Virgen dará a luz un hijo y llamarán su nombre, amén, Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, Dios eterno. Pero cuando le llama Emmanuel, dice: Dios habita con nosotros. Y la fiesta de los tabernáculos, Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes todos los años practicarán esta fiesta de generación en generación, acordándose que vivieron en tabernáculos en el desierto y que yo habité con ustedes en el desierto.
Entonces cuando Jesús llega, si nace en el día de la fiesta de los tabernáculos, se cumple su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vino a ser tabernáculo con nosotros. Amén, Jesús. Hay tantas cosas que nosotros podemos buscar en la palabra. O sea, lo que yo quiero que aprendan con esto es que no simplemente crean cualquier cosa que se les diga, que se les enseñe sin buscar información. Métase en la profundidad de la palabra. Yo siempre le digo a la gente, yo les predico a la gente, les digo, ustedes engáñense ustedes mismos. Si no me creen en lo que he estudiado y los recursos que he buscado, entonces busque usted información para que usted mismo se desengañe. Porque nunca ha sido el propósito, creo yo, nunca ha sido el propósito de ningún buen maestro o buen pastor o predicador de la palabra engañar a nadie, sino predicarle la verdad. Pero que muchas veces enseñamos lo que hemos aprendido. O sea, a veces simplemente enseñamos lo que hemos aprendido de otro, cuando usted tiene todo el derecho de escudriñar y estar seguro si lo que aprendió de otro era lo correcto o no. ¿Por qué usted cree que en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, cuando habla Juan escribiendo, dice: hijitos, no creéis a todos los espíritus, sino más bien escudriñar a los espíritus, porque no todos proceden de Dios? Usted nunca va a fallarle a Dios con decirle: Señor, yo quiero estar seguro que esta es tu palabra y que lo que se me está enseñando es lo correcto, porque es el propósito de uno enterarse que lo que se está comiendo espiritualmente es alimento nutritivo y no cualquier cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Así que Lucas en su evangelio nos habla de cuándo pudo haber sido posible el nacimiento por fecha del Mesías. Ahorita le mencioné en Primera de Crónicas capítulo 24 y con esto voy a concluir. Alabados, porque podemos, mire hermano, esto es enseñanza. Llegamos hasta Apocalipsis y seguimos hablando de lo mismo. Primera de Crónicas capítulo 24. Si alguna vez usted ha leído Primera de Reyes y Segunda de Reyes y después lee Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, usted va a decir: pero estos dos libros hablan más o menos de lo mismo. Sí, pero los reyes fueron escritos secularmente, son registros que aparecen en Israel secularmente, mientras que las crónicas, quienes los registraron fueron los levitas. O sea, Crónicas trae una información espiritual, mientras que los reyes es una información literal y secular. Esa es la diferencia entre las crónicas y los reyes, que los que escribieron las crónicas fueron individuos levitas, hombres espirituales, mientras que los que escribieron reyes era simplemente un registro para mantener el orden de las cosas que sucedían. Pero los levitas nos dan más información porque tiene un significado para nosotros espiritualmente. El capítulo 24 de Primera de Crónicas dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón tuvo cuatro hijos, Nadab y Abiú. Estos dos hijos de Aarón fueron los primeros sacerdotes después de él, pero Dios los mató. Oye esto, Dios los mató porque comenzaron a quemar un fuego que era extraño. Santo. Por eso que yo digo a la gente, aquí no se puede predicar o enseñar cosas que no son de la palabra de Dios, porque eso es quemar cosas extrañas. Y los púlpitos nuestros, de nuestras iglesias, son los altares donde se quemaban los inciensos. Entonces no quememos fuego extraño, vamos a enseñar y predicar la palabra de Dios. Buscar la información para que cuando Pedro dijo en 1 de Pedro 3:15, dijo: estar siempre preparado ante todo aquel que os demande alguna señal o que quiera saber en la fe que nosotros creemos. Y para eso hay que estar siempre preparado en la palabra. Ahora, ¿qué dice? Dice el versículo 6. Y el escriba, que en aquel entonces se llamaba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió su nombre en presencia del rey y de los príncipes y de Sadoc, sumos sacerdotes. Si alguna vez usted quiere saber de dónde salen lo que le llaman en el Nuevo Testamento los saduceos, salieron de un sacerdote que se llamaba Sadoc, que fue el primer sacerdote que tuvo Salomón cuando construyó el templo. De ahí sale lo que hoy llamamos nosotros la secta de los saduceos. Ahora, entonces comienzan a escribirlos por nombre. El versículo 7 dice: la primera suerte cayó sobre Joiarib, la segunda sobre Jedaías, la tercera sobre Arim, la cuarta sobre Seorim,
la quinta sobre Malquías, la sexta sobre Mijamín, la séptima sobre Cos, la octava sobre Abías. Mire cómo dice, la suerte le cayó, la octava sobre Abías. Cuando vamos a Lucas, Lucas escribió, dijo, y Zacarías era del grupo de los sacerdotes hijos de Abías, que le tocaba el turno número 8, y ese turno caía para finales de mayo y principio de junio, para la fiesta del Pentecostés. Cuando queda embarazada en junio, te cuenta los meses, es una matemática sencilla. El mes sexto, el ángel el Señor le dice a Gabriel, vete y visita a esta muchacha que está allá en Nazaret, y el ángel le dice, tu parienta, hoy es el mes sexto de su embarazo, y tú vas a quedar embarazada hoy. Ahora cuenta después, la matemática te dice que para nuestro calendario, un septiembre o principio de octubre fue que Jesús nació. Porque era cuando los pastores guardaban, dice, y vigilaban sobre sus rebaños, porque en ese tiempo estaban castando las ovejas para que en el mes de abril estuviesen dando a luz. Gloria. Es increíble, todo está en la palabra, simplemente lo que cuesta es un poquito de tiempo de escudriñar y de preparación. Pero está ahí. Ahora, ¿por qué lo celebramos en diciembre? Ustedes preocúpense. Yo lo celebro todos los días. Para mí Cristo es mi Navidad, 24, aleluya, amén. Horas del día, 7 días a la semana o 12 meses al año. Cristo es para mi Navidad. Si usted me quiere regalar, no espere a diciembre, regáleme cuando usted quiera. Cualquier tiempo, aleluya, que usted quiera celebrar a Cristo. Porque acuérdense que el pueblo de Israel tenía 7 fiestas que ellos celebraban. 3 al principio de la primavera, 3 a finales del año que venía siendo para el otoño, y una que daba entre medio, que era la fiesta de los Pentecostales. Esa es la fiesta del Pentecostés, lo que ellos llaman el Shavuot, que viene siendo la fiesta de la semana. Era cuando se cosechaba el trigo. La primera fiesta que ellos celebraban era la fiesta de los... Nosotros le llamamos la cebada. A veces le llamamos farina. ¿Cuántos saben lo que es la farina? Ay, mira, a mí me den de desayuno farina, yo estoy bien con eso. Farina con galletas y con galletas con mantequilla. Dale que es tarde. Amén. Para que usted vea, esa es la fiesta de la cebada. Luego, después de eso, viene la fiesta del trigo, que es lo que nosotros llamamos Pentecostés. Pero son 3 primeras fiestas: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y luego la fiesta de la cosecha. Gloria al nombre del Señor. Y llega el Pentecostés y para adelante, las últimas 3 fiestas que le mencioné, la fiesta de las trompetas, se llama Yom Teruah, es el nombre hebreo. Luego viene el Yom Kippur, que es el día de la expiación, donde el sacerdote presentaba un sacrificio por toda la nación una vez al año. Entraba al lugar santísimo buscando el perdón al pueblo delante del Señor. Y luego venía la fiesta del tabernáculo, que ya era cuando Dios hacía morada entre los hombres. Si usted lee Apocalipsis, amado, esto es mucha información, yo sé que quizás le estoy hablando cosas que no entienden rápido, pero si usted lee Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, te habla de las 7 fiestas del pueblo de Dios a Israel. Todo está nombrada, la fiesta. Y la última, cuando dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, que es aquí que no habrá necesidad de la luz del sol ni de la luna, porque Dios mismo será nuestra lumbrera y habitará entre nosotros. O sea, Él es la fiesta del tabernáculo, cuando Dios mora con nosotros. Eso está ahí en la palabra. Pero por lo menos que hayan aprendido que en realidad no es el 25 de diciembre, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi opinión, sino de acuerdo a lo que aprendimos de Lucas. No es el 25 de diciembre, pero lo importante es que, aunque la gente lo celebre en el 25 de diciembre, lo importante es que nos acordemos de esto. Delante de su nombre se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos los reyes, y todos los nobles, y todos los capitanes, y todo el mundo, hoy en día, si celebran el 25 de diciembre, Navidad, sin querer queriendo, están reconociendo al Mesías, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aunque lo quieran negar,
Pero cuando lo celebran, están dándole lugar a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Así que mis amados, espero que hayan aprendido algo. Lo hice rápido porque esto tiene una enseñanza tremenda. Y a mí me encanta la profundidad de la palabra, porque ahí es cuando yo me edifico. Ven, amado. Yo no sé cuánto le gusta la vianda, le gusta el ñame, le gusta la patata, le gusta la yuca, le gusta la malanga, la yautía. Un bacalaíto de esos que le llamamos por ahí gazpacho, que le metemos de todo, le metemos huevo, le metemos, aleluya, aguacate, cebolla. A mí me encanta eso, yo lo hago en casa a veces. Y yo en ocasiones, pastor, prefiero eso más que cualquier otra cosa, más que el arroz, más que la habichuela, el gazpachito. Alaba. Eso es algo típico de Puerto Rico, así que los hermanos que quizás no saben lo que es esto, pero nosotros utilizamos el bacalao y le añadimos diferentes cosas amén. Pero no, están los hermanos que son de otro país que quizás no sepan. Alabado sea el nombre del Señor. Así que mis amados, Dios me los bendiga mucho. No se vaya triste, bendito, yo estoy celebrando el 25. Sí, celébrelo si usted quiera celebrarlo. Lo importante es que se acuerde que Cristo Jesús nació un día. Y hoy en día, todo el mundo, en toda la tierra, celebra ese día del nacimiento de Jesús. Amén. Y aunque usted lo celebre el 25, acuérdese que él nació para un septiembre. Así que con esto les quiero decir que puede celebrarlo 2 veces al año y puede recibir mejores bendiciones. Aleluya, su nombre de gloria. Pastor, pase por aquí, mi alma. Vamos a hacer con fe, amado, vamos a creer. Una de las cosas que vemos en la historia de Elizabeth, le voy a testificar esto para que conozcan algo más, es que Elizabeth, cuando María la saluda, dice que el niño brincó en su vientre. De acuerdo a los teólogos, los que han estudiado esa palabra, dice que como ella era una mujer avanzada en edad y era estéril, que el niño que estaba formándose posiblemente todavía no tenía pulso de vida, y cuando María la saluda, brinca, recibe vida. Y para Dios no hay nada imposible. Si es la voluntad de Dios, acéptalo. Si Dios te lo quiere dar a la criatura, amén. Y si no, tranquila, porque Dios conoce todas las cosas. Amén. Yo tengo una sobrina que era estéril, y por allí en la iglesia está la sobrinita mía, tiene como 5 años, era estéril, todo el mundo decía que no podía tener hijos, Dios le dio a una que nunca había tenido hijos, ¿ok? Elizabeth ya era entrada en edad, no podía tener hijos, y el Señor le dio una criatura. Para Él todas las cosas son posibles. La semana pone sus manos sobre ella en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Dios del cielo, venimos delante de tu presencia. Tú conoces su petición, su necesidad, Dios amado. Tú conoces su batalla. Tú conoces, Dios amado, por lo que la ciencia y los hombres le han dicho a ella, Dios amado. Mas sin embargo, nosotros conocemos a un Dios que es por encima de todo lo que el hombre, aleluya, pueda decir, Padre Santo. Y todo lo que el hombre diga, Dios amado, jamás se podrá comparar a tu palabra. Tu palabra dice, Dios amado, que en aquel entonces, Dios amado, aleluya, muchas, aquellas que no podían tener criaturas, tú las bendecías y ellas recibían sus hijos, Dios amado. Oh Señor, tú conoces el problema, la situación, no importa el defecto que haya, aleluya, en su cuerpo físico. En el nombre de Jesús declaramos la palabra que tú te glorificas, Dios amado, sobre ese vientre, Dios amado, para la gloria y la honra de tu nombre. Oh Dios amado, y testimonio a los hombres de que hay un Dios de poder, Padre Santo. Nosotros queremos y te pedimos que en el nombre de Jesús tú te glorifiques en ella, Dios amado, y nosotros te daremos siempre la gloria y la honra. Gracias, Señor, lo que hemos hecho